Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. Enero 2026, feliz año para todos. Espero que este año sea un año lleno de bendiciones, de prosperidad, de abundancia y de infinita sabiduría. Que nuestro espíritu se conecte realmente con quien se debe conectar y que dejemos de lado toda esta parte material que nos hace a veces ser tan inhumanos. Acostumbramos a grabar los días sábados, solo que ayer sábado, 3 de enero del año 2026, marca historia, marca pauta histórica, es parte de la historia venezolana, caribeña, latinoamericana y mundial, de la parte contemporánea, de la era contemporánea. Ayer fue un día de esos atípicos que solo llegan con el fin o el comienzo de una nueva era histórica. La historia tiene dos procesos. En este programa se ha repetido. El primero es el proceso temporal, cuando algo comienza y algo termina. Y el segundo es el proceso histórico, es el momento histórico, es el tiempo histórico. Y creo yo que con lo que pasó ayer en Venezuela, el tiempo histórico a algo que se pensó desde 1998, incluso antes, 1992, con el Foro de Sao Paulo, varias veces lo hemos repetido aquí, ha tenido no su fin, ojo con ello, no se ha terminado, esto no ha concluido, simplemente fue un punto de inflexión bastante fuerte para la política actual. Hace 2, 3, 4 semanas, no recuerdo cuándo, hicimos un programa sobre el actuar de las potencias y cómo China, Estados Unidos y Rusia actuaban de la misma forma, pensando en su patio trasero, pensando en que hay partes, hay puntos, hay ejes geopolíticos que le pertenecen. Estados Unidos ha declarado que Venezuela pertenece al eje latinoamericano, al eje americano y a su propio eje, al eje imperial estadounidense, así como lo hace China con Taiwán y por supuesto lo hace Rusia con Ucrania. El punto de inflexión del día de ayer de la violación del espacio aéreo y de la extracción del que fuera presidente de la República por algunos 12, 13 años casi, marca un paso para algunos muy peligroso, para otros un paso necesario, para muchos un paso que aún no se entiende, porque muchos pensaban que era caída y mesa limpia. De eso vamos a tratar hoy, de tratar de analizar el tema desde un punto de vista imparcial, como siempre se los digo, bastante difícil, pero es momento de hacerlo porque aquí se juegan muchísimas cosas. Se juega el futuro de Venezuela, el futuro de Estados Unidos como potencia, el futuro de China y Rusia dentro de Latinoamérica y también se juega, por supuesto, la vida política, la democracia en América Latina y la democracia en Venezuela. Una democracia que hemos insistido en muchos programas, que fue violentada, que fue utilizada para otros como este servidor. A veces no existe ese tipo de ideología, sino son simples inventos que ha hecho este nuevo orden mundial para mantener regímenes a veces que no son nada democráticos en el poder por algún interés. Ese interés ayer fue visto. Yo no vengo aquí a hablarles de lo que sucedió, porque ya de eso se han encargado cientos de youtubers. Y bueno, sí, ayer fueron decenas de horas de muchos comunicadores que vendieron lo que no habían vendido en todo el año. Ahí viene el lobo, decían muchísimas personas. Ahí viene el lobo, nadie creyó. Terminó el 31 de diciembre, terminó el año 2025 y todos pensaron que no iba a pasar nada. Hemos analizado desde el día 15 de enero, este programa ya va a cumplir un año, la llegada de Donald Trump al poder, su narrativa, su discurso, la forma en que cree que la política se debe llevar a cabo. Ayer lo vimos 11:30 de la mañana, hora de los Estados Unidos, 5:30 de la tarde aquí en Europa, y observamos en su narrativa cómo habla abiertamente de que con Biden no existía los Estados Unidos y que estaban perdiendo un terreno grandísimo y que ahora, gracias a él y a sus políticas, no solo, dice él, ha derrotado 8 guerras
y en el año 2025 ha mejorado, ha resultado dentro de esas 8 guerras que él llama 8 acuerdos políticos de orden nacional. A Venezuela lo suma allí. Hemos también leído en estos últimos programas, en estos cortos también que han salido bastante productivos dentro del tráfico de información dentro de YouTube, presidentes derrocados por petróleo. Entenderemos si con el tiempo si Nicolás Maduro es un presidente, no es derrocado, es un presidente extraído, para otro es secuestrado, para muchos hay negociación, porque ahora se abren cientos de hipótesis, lo cual pues nunca nos va a quedar claro, porque los actores de ese momento tienen versiones distintas. Sabíamos ayer en la tarde de la muerte de Escalona, un hombre que había sido su edecán en los últimos años, creo que es que desde que tomó el poder en el 2013, pero que también ese hombre fue edecán de Hugo Chávez. ¿Qué se llevó a la tumba? ¿Qué información tendría? Que bueno, que era mejor desaparecerlo que dejarlo vivo, ¿no? Ahí comenzamos nosotros a meter un poco, a profundizar un poco el tema, porque de eso se trata. Hay conspiración, nos preguntamos, fue entregado, él mismo se entregó, se salvó de quienes él decía que lo tenían preso dentro de Venezuela. Lo único entendible aquí, y bueno, fueron muchas las llamadas el día 29 de julio del año 2024, que comprendíamos nosotros que todo estaba negociado y que Nicolás Maduro iba a poder salir con su familia tranquilamente, incluso iba a lavar su cara como demócrata, entendiendo que había perdido las elecciones. Eso fue público, notorio, comunicacional. Todo lo vimos el 28 de julio, ese domingo 28 de julio, lo que sucedió en Venezuela. Al no acatar la orden del pueblo en quien reside la soberanía, artículo 5 de la Constitución, simplemente con ese hecho de no acatar al pueblo, ya era una consecuencia avisada. Era crónicas de una muerte anunciada lo que iba a pasar con el presidente Nicolás Maduro. Ese hecho es esencial, es un eje por analizar. ¿Qué sucedió ese día? Si él pretendía entregar realmente el gobierno para una transición clara en todo el año, todo lo que había, todo lo que faltaba del año 2024, y Edmundo González Urrutia, con más de 7 millones de votos, las actas están verificadas, era el presidente de Venezuela. Ayer en el discurso de Trump todo también parece cambiar. Ahora hay una especie de médula que va a recaer completamente en quien legalmente, constitucionalmente debería recaer, que es el vicepresidente o vicepresidenta de la República. Delcy Rodríguez, así no quiera, debe acatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso, si fue utilizado la Sala Constitucional para avalar unas elecciones que no fueron, unos resultados de elecciones que no fueron, deben hacer respetar parte de la Constitución. Marco Rubio, un personaje que desde el 2012 viene sonando fuertemente en América Latina, ha esperado pacientemente 13 años hasta que el punto dio. Se presenta Marco Rubio como la opción número 1 en la pregunta para suceder a Donald Trump en el año 2028-2029 cuando vengan las elecciones estadounidenses. Tema de otra cosa, solamente estoy tocando puntos que se empiezan a anotar estas personas que también van a luchar por poder. Lo que sucedió ayer lo hemos visto desde muchos puntos de vista. La extracción fue un total éxito. Lo que no nos cabe en este momento es qué pasó con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana después de estar experimentando durante 28 semanas, después de tener círculos de acción, incluso personal importado del exterior. Tenía Nicolás Maduro en 6, 7, 8 anillos de seguridad. ¿Cómo fue posible que haya sido extraído? Ojo, para ello, con el tiempo, quizá Netflix nos refleje un poco lo que sucederá en un futuro, o lo que sucede en este momento con el presidente o con el que fue presidente, que ya no lo es, Nicolás Maduro. No estamos aquí para parcializarnos a un lado, estamos simplemente ahondando el tema. Es un tema que lo vamos a tocar en este momento casi superficialmente, porque la información que tenemos deriva de muchísimas fuentes,
y fuentes algunas que obviamente están utilizando su media hora de fama para alcanzar otras cosas. Eso lo comprendemos, ¿no? Eso lo estamos entendiendo desde ya. Vemos las redes sociales y está cargada de información. El tráfico de información con respecto al tema venezolano es muy claro. La introducción de hoy, un día claro, voy a citar a Jorge Rodríguez, el 28 de julio. Interpreten mi sonrisa para lo que pasó ayer. Fue de celebración, para muchos sí fue de celebración. Fue de amplia celebración. Y muchos se enojaban. Pues pueden enojarse porque todos tienen derecho a pensar lo que quieran pensar. Lo que estaba pasando dentro del país, cómo termina el país en el año 2025, con una devaluación que no existía desde el año 2017. Termina el 2025 sin reconocer democráticamente unas elecciones. No se reconoció al pueblo, ese pueblo que es utilizado simplemente para ir a votar, para recibir la bolsa de CLAP o simplemente para ser espías del gobierno. Esto lo decimos con plena responsabilidad porque ello ha sucedido. El día de ayer, la captura de Nicolás Maduro no solamente representa para unos un llanto, para otros el quiebre de la democracia venezolana. Para muchos más, la extracción representa injerencia directa por parte de un imperio a suelo patrio. Para la gran cantidad de migrantes venezolanos, que son ya 10 millones, representa el alivio, representa un respiro, representa acostarse a dormir sin pensar que en Venezuela estaba quien los hizo migrar. Y pueden haber muchas variables alrededor de la migración, bloqueos, sanciones, pero el hecho esencial es ese. El hecho esencial es que destruyeron un país, que acabaron al país que tenía más perspectiva de crecimiento en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Incluso con Hugo Chávez, los primeros años hasta el 2010, tuvo el mayor crecimiento que hubo en algunos países de América Latina. Cuando subió el barril de petróleo, hubo plata a montones, como dice un amigo, plata a dos manos para desarrollar un país, para innovar un país, y no lo hicieron. Nos pudimos acostar ayer respirando que por fin, por primera vez, quizás sea un alivio, y es un alivio para muchos tontos, porque ahora es que comienza. Ayer apenas fue el inicio, es el primer día de lo que se viene para Venezuela. Y hay muchas teorías a partir de ahora. Fue una extracción, habrá intervención. Donald Trump ayer lo dijo. Van a administrar el país, van a administrar las riquezas, van a administrar la sociedad, incluso van a administrar hasta la información que va a llegar a Venezuela. Según su narrativa, Delcy Rodríguez ha aceptado cualquier mediación que se quiera hacer entre Venezuela y Estados Unidos de Norteamérica. Eso deja mucho que pensar, mucho que creer para este momento. Un momento histórico en el que también la oposición venezolana no aparece. Y no aparece porque el mismo Donald Trump, Marco Rubio y sus asesores saben que está corrompida. Es una oposición dividida, profundamente dividida. Hay actores, hay grupos que se le han presentado a Donald Trump como los necesarios para la transición. Porque eso es lo que debemos exigir los que estamos afuera y también los que están dentro. Una transición política. Y la transición política no puede dejar por fuera al ganador de las elecciones, que es Edmundo González Urrutia, y por supuesto María Corina Machado, que es una de las hacedoras de esto, de lo que se está dando en Venezuela. Esto con plena responsabilidad, vuelvo y repito. Tampoco puede dejar a actores del chavismo que estuvieron y acompañaron en esa primera década del siglo XXI y que saben coordinar algunas cosas. ¿Por qué Delcy Rodríguez? Se preguntaban muchos venezolanos, y esto da incluso hasta vergüenza que no conozcan su propia constitución. A falta del presidente, la vicepresidenta asume el poder. El poder ejecutivo debe nombrar o debe llamar a elecciones en los próximos 30 días. Es una de las medidas. Ayer se tomó también otra medida que va a durar 90 días, que es el estado de conmoción, ya citado muchísimas veces por Maduro desde el año 2014 con guarimbas, que ayer también revivieron las guarimbas y revivieron los guarimberos.
aquellos que, bueno, lucharon y que murieron, y que sus familiares recordaban a los que murieron en esos terribles meses de Guarimba. Hoy no vamos a hablar de rumores, hoy no vamos a hablar de deseos, hoy vamos a hablar de estructuras de poder. Venezuela no atraviesa una crisis aislada. Venezuela está viviendo una fase avanzada de extracción de poder, un proceso en el que el régimen no solo se sostuvo o se sostiene actualmente, sino que reordena sus piezas internas mientras redefine su posición frente al mundo. Ayer ocurrió algo que muchos interpretaron como un gesto administrativo. En realidad es un movimiento político de alto nivel. La centralidad absoluta de Delcy Rodríguez en el Estado venezolano es clave. La mujer que en los últimos años ha llevado el control de PDVSA, el control de la economía, el control de las finanzas venezolanas, ahora es la presidenta de la República. Y todo ocurre mientras Donald Trump vuelve a construir su narrativa sobre Venezuela, no como prioridad humanitaria, sino como símbolo de orden, caos y energía en su discurso electoral. Esto está claro. Está haciendo discurso electoral para el que lo va a seguir allí. La pregunta no es si Venezuela cambia. La pregunta es quién controla el cambio, cómo y para qué va a ser ese cambio. Y ayer celebramos. Otros lloraron, por supuesto. Otros mentaron madre. Otros se fueron. Otros van a llegar. Pero lo que ayer se vivió, ya hoy es distinto. Hoy tenemos otro panorama. Otro panorama. Mañana 5 de enero se juramenta. La juramenta su hermano, Jorge Rodríguez Gómez. Qué contento debe estar José Vicente Rangel, que los preparó para esto. Y Bellice Pacheco también debe estar muy contenta cuando escribió Los Hermanos Siniestros. Están ya en el poder, lo han logrado. En este bloque 1 pensábamos que era una Venezuela como modelo de extracción, porque es un modelo ahora. ¿Cómo se extrae? Como se extrajo también anteriormente a María Corina Machado, para cuando llegó a Oslo, cuando pasó lo de Leopoldo López, con lo que pasó con Antonio Ledesma, lo que pasó con los 5 detenidos que estaban en la embajada de Argentina, como pasó con Juan Guaidó, asimismo pasó con Nicolás Maduro. El boquete está abierto desde hace rato y hay conspiraciones internas desde hace rato. Para entender lo que pasa hoy, hay que entender el concepto clave, extracción, y no hablamos solo de petróleo, hablamos de extracción del poder político, de la legitimidad institucional, de la renta energética y del tiempo histórico. El tiempo histórico cambia. 3 de enero del año 2026, un hito histórico, un nuevo hito histórico. Ayer preguntaban muchos seguidores si es más importante que el 23 de enero de 1958. Siento que sí. El chavismo dejó de ser un proyecto ideológico hace años. Hoy es un modelo de administración del colapso, altamente eficiente solo para quienes lo controlan. Maduro no gobernaba un país funcional, gobernaba una infraestructura de control. Las instituciones ya no representan al ciudadano, representan al equilibrio interno del poder. Cada nombramiento, cada decreto, cada silencio tiene una función, evitar fracturas. Y en ese momento, para evitar esa fractura, aparece la figura de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, donde recae el segundo y el tercer poder más importante del país. Si Delcy llegase a renunciar, sería Jorge Rodríguez en la cadena de mando el presidente de la República. No es un nombramiento, lo vimos ayer, no es un nombramiento lo de Delcy Rodríguez, es una nueva señal desde Estados Unidos. Delcy no es una figura improvisada, es una operadora sistemática. Su fortaleza no está en el carisma, sino en 3 factores estructurales claves. Primero, hay una lealtad estructural. Hay grupos de poder, grupos que ya son fácticos en Venezuela que le obedecen. En primer lugar, empresarios, nuevos empresarios, neoempresarios, esos que se tomaron parte del dinero que se hizo en la primera década y segunda década en Venezuela y han puesto a funcionar la economía venezolana con nuevos centros comerciales, nuevas clínicas y un montón de cosas que ya hemos hablado también en este programa. 2, conocimiento del Estado profundo, por supuesto. No pueden colocar a otra representante, no pueden colocar a otro representante que no sean ellos mismos, porque ellos mismos conocen el país. Tienen 25 años haciendo un país, se conocen hasta la última tuerca que hay en PDVSA y con ellos son, sigo insistiendo, muy peligrosos. 3, capacidad de interlocución internacional sin concesiones internas. Recordemos que Delcy Rodríguez fue canciller en algún momento de Maduro, en algún proceso, y ha estado muy, pero muy a lo interno en defensa de este tema. Por ello,
dentro de las alianzas, pues creo que es en este instante, solo en este instante y en los días que van a venir, la necesaria, la importante va a ser allí para el tema de la transición, que veremos cómo irá a ser. La designación de Delcy Rodríguez como figura central no apunta a una transición democrática, apunta a algo distinto. Continuidad con rostro técnico y disciplinado. Maduro entendió algo fundamental. El problema ya no era ganar elecciones, porque tenían todo el control, había un poder total y ganaban elecciones cuando el CNE lo dijera. El problema era administrar el día después de cualquier escenario, cosa que lo hizo bastante bien, teniendo un control interno de los poderes fácticos, Fuerzas Armadas, universidades, control interno, control financiero, control económico, PDVSA y por supuesto a Vladimir Padrino López como su ministro de Defensa y Diosdado Cabello Rondón, que es el otro 50% del poder. Delcy no es una sucesora emocional, decimos, es garante de estabilidad interna para el poder real. ¿Cuál es ese poder real? El poder que está dentro de Venezuela. Ojo, uno de los errores, lo dijimos en este programa, desde el comienzo fue nunca reconocer al movimiento chavista, nunca reconocer al chavismo como un movimiento político, como un movimiento incluso hasta cultural. Y con ello la oposición en ese enorme cementerio que hay desde el año 1998 en las elecciones con Salas Romer, hasta podemos decir Juan Guaidó, los últimos que han caído en Rifalcón, los últimos que han caído en el cementerio chavista, que de esa oposición que no va a aparecer ni aparecerá porque es que no son confiables para nadie, se debe empezar a buscar otra forma. Quizá ese es el gran temor que siento yo en este momento, en quién puede recaer el tema de la transición. Porque por ahí habían cinco grupos que se estaban predestinando como los sucesores. Uno incluso dentro del mismo chavismo, eso que llaman chavismo duro, chavismo de origen. Se nombraban hombres como Jesse Chacón, imagínense, Jesse Chacón, que se robó hasta el agua. Rafael Ramírez de PDVSA era otro de los hombres que estaba candidateado por una cúpula, el mismo Elías Agua Milano, por personas que posiblemente puedan llevar desde el punto A al punto B una transición pacífica. Ayer nos dimos cuenta que Venezuela es sumamente pacífica y eso a mí por un lado me emociona, por otro quizás no. Pero ayer vimos que el poder, aunque era político de Nicolás Maduro, un poder total político, un poder electoral, ciudadano, un poder de justicia con el Tribunal Supremo, un poder legal con la Asamblea Nacional, el pueblo no está con ellos. Si el pueblo hubiese estado con ellos, ayer hubiesen destrozado toda Venezuela pidiendo a su gobernante. Distinto a lo que pasó con Hugo Chávez, que no habían pasado 3 horas desde que se lo secuestraron de Miraflores, cuando ya toda Caracas estaba tomada por la gente pidiendo al presidente. Ojo con esto, son dos cosas total y absolutamente distintas. Maduro gobernó sin pueblo, gobernó sin la mayoría del pueblo. Y que eso lo respaldamos con 10 millones de personas que estamos fuera de nuestra patria, de nuestro país. Maduro fue menos discurso y más mecanismo. Nicolás Maduro cambió al final, ya no buscaba legitimidad externa, buscaba irrelevancia controlada dentro del país. Mientras la oposición discutía los símbolos, el gobierno reordenaba los mandos, consolidaba control económico selectivo y mantenía fragmentada la sociedad, que es la única forma de vencer. Divide y vencerás. Y lo logró no solamente en el tema poblacional, lo logró con los partidos políticos. Recuerden, 2 Acción Democrática, 2 COPEI, 2 Primera Justicia, 2 Voluntad Popular. Con ello se aseguró la victoria. Se veían 3, 4, 5 fragmentos político-electorales, siempre salía ganador. Ojo, hasta el 28 de julio del año 2024, que el alacranato, vuelvo e insisto en este término que les cae, pero les sienta de maravilla a los alacranes, a aquellas personas que por regocijarse, por acercarse un poco al poder, porque lo que buscaban era un poquito de poder, al fin comprendimos eso hace mucho tiempo, pues fueron capaces de venderse al mejor postor solamente para ir a restarle votos al candidato que tenía mayor oportunidad. Y eso pasó no solamente en las presidenciales, pasó también en elecciones de gobernadores y de alcaldes, incluso de diputados a la Asamblea Nacional. Esto sucedió
con la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, cuando estaba vigente la del 2015, que derrotó por amplio margen al chavismo. Todas estas cosas, toda esta ilegitimidad que tenía este régimen venezolano, ayer fue el primer punto, vuelvo e insisto, es el primer punto, es el primer paso. Aquí no se ha logrado todavía lo que se quiere lograr. Todavía no, aún no, esto falta tiempo, pero deben hacerlo con mucha cautela. El chavismo sabe accionar. El chavismo se convirtió en un factor duro. Es un poder fáctico y va a seguir siendo un poder fáctico dentro de Venezuela, gobierne quien gobierne. Así como fue Acción Democrática y COPEI por 70 años, el chavismo va a ser lo mismo. Así como fueron los apellidos principales del país, así como ha sido Polar en Venezuela de los Mendoza, un poder fáctico, duro, pero muy duro de derrotar, el chavismo se va a convertir en ello, porque es un movimiento incluso hasta cultural. No podemos negar esto. Negar esto es negarnos también la forma o las maneras de poder nosotros implementar mecanismos y no de restarle, sino también que sean parte de una nueva Venezuela, que es lo que se busca, una Venezuela de avance. Mantiene fragmentada la sociedad. Maduro ya no necesitaba convencer, necesitaba resistir sin ruido como resistió desde el año 2013. Ojo, cierta forma económica, cierta forma menos carismática, pero más pragmática, tuvo parte de su gobierno. Y en esa lógica, Delcy Rodríguez era más útil que cualquier figura carismática. Es más, me atrevo a pensar que ayer, si Delcy Rodríguez no hubiese sido la vicepresidenta y hubiese sido cualquier otro, hoy hubiese estado designándose nuevo. Maduro quizá hubiese designado un nuevo vicepresidente o lo hubiese nombrado a ella. Porque es que la dama, la mujer, lo tiene todo. Tiene primero que es mujer, ¿no? Y las mujeres son sumamente inteligentes. En segundo lugar, como lo dice allí, conoce ese chavismo profundo, viene del chavismo profundo, viene de formación extranjera, pero también formación interna en partidos políticos de izquierda, luego de la muerte de su padre, igual que su hermano. Trump y Venezuela es una de las cosas que más a mí como que me asusta, ¿no? Porque el hombre, su narrativa siempre ha sido un poco descolocada, llamémoslo así. Y la intervención en Venezuela, no solamente que tuvo ayer, porque lo de ayer, volvemos, insistimos, es una extracción al 100%, una extracción quirúrgica, una cosa de que, bueno, de aplaudir desde el punto de vista militar. Ahora, lo que se viene para Venezuela, que es lo que más me interesa, ¿no? Las plataformas que se va a hacer ahora en Venezuela, la forma que se va a gobernar Venezuela a partir de mañana, porque es que ya todo cambió. Quieran o no, todo ha cambiado, porque dentro también de la cúpula chavista, de esos 4 pedazos que se habían partido el país, que se habían repartido unos y otros, y ninguno de los 4 o 5 grupos chocaban, ya van a empezar a chocar, y van a empezar a chocar porque el eje que estaba allí, Nicolás Maduro, daba para todos. Y esos grupos de choque que están también dentro de la economía, están dentro de las Fuerzas Armadas, están dentro de la justicia venezolana, y todo va a salir a relucir dentro de pocos días. Divide y vencerás. Ojo con ello. Donald Trump no habla de Venezuela por ser Venezuela, eso lo dijimos el otro día, no es que quiera a los venezolanos, sino no hubiese deportaciones masivas, ¿no? Ni el TPS. Habla de Venezuela por Estados Unidos, es decir, nosotros vamos a administrar el país. Así lo dijo ayer. Y vamos a invertir miles de millones para sacar petróleo, y ya sabemos el viejo cuento, lo hemos repetido aquí con los presidentes derrocados por petróleo, desde Medina Angarita en Venezuela, estuvo Chávez en el 2002, y podemos incluir ahora allí, según lo que se dé en Venezuela, Nicolás Maduro como presidente ya no es derrocado, sino extraído para otro secuestrado. Le buscaremos un término en el camino. Para Trump, Venezuela es un ejemplo de socialismo fallido, porque al final ya no era socialismo, insistimos en eso, ya no era socialismo. Lo de Venezuela era otra cosa, era una banda gobernando Venezuela a diestra y siniestra. Es una advertencia electoral, es decir, volvemos otra vez a la época democrática, nos preguntamos, ¿vendrán elecciones? Yo creo que va a ser lo más lógico, llamar a elecciones en un plazo no más del primer año, no más del año 2026, no solamente de presidente, sino unas elecciones generales. Es una pieza energética secundaria, en esto estamos claros, Venezuela es una pieza energética para los Estados Unidos.
No es una prioridad estratégica, es una herramienta narrativa lo que hizo con Venezuela, obviamente, lo que hizo ayer. Trump no propone soluciones multilaterales, propone relatos simples, orden versus caos, energía versus ideología y fuerza versus debilidad. Y aquí hay algo clave, ojo, Trump no necesita que Maduro caiga, bueno, esto como lo escribíamos hace poco. Maduro no necesitaba que Maduro cayera, le basta con que Venezuela funcione como símbolo de lo que ellos estaban buscando, ¿no? En este programa íbamos también a conversar, porque todos estos temas están tocando. No queremos profundizar sin antes tener la información, tener las fuentes de vida de lo que mañana sucederá. Recuerden que mañana hay juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta de la República, primera mujer presidenta de la República, y también se dice que desde Nueva York la sentencia a Nicolás Maduro y a Cilia Flores saldrá. Entonces mañana es un hecho clave, un hecho en el que tenemos que estar en comunicación, informados con todo esto. La oposición venezolana yo la llamo que es el gran ausente estructural en toda esta ecuación. Lamentablemente no formamos una oposición clara que respaldara, por ejemplo, a Edmundo González Urrutia. Eso lo vimos en las elecciones cuando el Alacranato metió 7, 8 candidatos que no sacaron ni 100,000 votos entre los 8. Lamentablemente las fuerzas democráticas dentro del país, la sociedad civil ya estaba siendo parte del juego que propuso Nicolás Maduro como forma de poder, es decir, un poder centralizado, total, absoluto, con todo el dinero posible y migajas a los lados que todos se veían favorecidos, incluso los que cobraban bonos y una que otra cosa. Aquí ese sistema debe acabarse. Ese sistema debe terminarse. Ayer vi también cómo, bueno, la pobreza y la ignorancia, la pobreza mental del venezolano, incluso aquellos venezolanos que han estudiado muchísimo, han sido parte del juego también. Y es normal, es una propuesta psicoemocional que propusieron en Venezuela como forma de gobierno. Es psicoemocional. Es una cosa clara del cual dependo de algo. Y formó Venezuela personas que solamente sabían dar clase, por ejemplo, profesores universitarios que no encontraron, que no supieron nunca hacer más nada y por supuesto cayeron en ese tipo de pobreza que aunque se le negaba tantas cosas, lo poco que se le daba era agradecido. Eso es estalinismo puro. La oposición venezolana sigue atrapada en el lenguaje del pasado. Lamentablemente, el lenguaje del pasado, las contradicciones, y ni siquiera son contradicciones ideológicas, insisto, son contradicciones de poder. Es acercarme más al poder, pero no para tumbarlo, sino para ser parte del juego, del negocio. Habla de democracia sin poder. Hablan de democracia sin poder, hablan de elecciones sin control institucional, habla de comunidad internacional que ya prioriza otros conflictos. La comunidad internacional ya a partir de ayer no es que van a reconocer, ojalá se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente, ojalá pueda viajar al país y se le juramente en un lapso no más de 6 meses, ojalá. Pero si eso no sucede, hay que darle paso, hay que darle vuelta a la página y buscar al líder o la líder que pueda llevar la transición. Y ojo, que ayer Donald Trump dijo que tenía algunos representantes ya listos para llevar a cabo la transición. ¿Quiénes son esos representantes? Insistimos en los 5 grupos que se le han presentado en los últimos 6 meses en la Casa Blanca a Donald Trump para ser parte de esto. Uno de los grupos, recordemos que también es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que posiblemente sea la mejor opción, no solamente por los 7.400.000 votos que tiene Edmundo González Urrutia, sino el movimiento, lo que levantó María Corina Machado en todo el año 2024 y también, bueno, por los asesores económicos y políticos que pueden acompañarla. Hay grupos también que se presentan como el de Henry Falcón y Enrique Capriles Radosky, que se presentan como un grupo que podría llevar a cabo la transición. Ahí se los voy dejando, ahí vamos sondeando nombres. Mientras tanto, el gobierno actúa, no comunica, simplemente actúa. Y en política real eso suele ser suficiente. Venezuela no está en transición, está en consolidación. Ojo con esto, no estamos viendo el colapso final aún. Estamos viendo una fase de consolidación silenciosa. Lo de ayer fue silencioso. Nos levantamos, sí, vimos los helicópteros, vimos las 9 explosiones, vimos lo que pasó en Higuerote, vimos lo que pasó en La Guaira, vimos lo que pasó en La Carlota, lo que casi pasaba en el cuartel de la montaña, ¿no? Ojo con esto, pero eso quedó hasta allí. En narrativa de Donald Trump, ojo, lo que dice quizá
no seas, esté pensando en otra cosa, no hace falta un segundo ataque porque con el primero fue más que suficiente, con esa extracción que hizo fue más que suficiente, no solamente para estar pendiente Venezuela, sino América Latina. Ya saben, estuvieron 28 semanas en el Caribe, 28 semanas viendo, 28 semanas analizando el terreno, analizando los búnkers, que ellos mismos en cadena nacional lo mostraban. Que ellos mismos mostraban cómo estaba Caracas, que se regocijaban, que bailaban. Entonces, ahora, tienen que asumir las consecuencias. Y aquí, cuando hay consecuencias de orden político, aquí sálvese quien pueda. Aquí de eso que hasta el final, y vamos a morir hasta el final, van a morir los que no tienen cómo negociar, los que ya a esta hora no han presentado cartas de asilo político en otro país, que no han presentado forma de salir del país, son los que van a morir. Y ojo, hay parte de la población que también se verá inmiscuida en otros hechos violentos. Esperemos que no. Gloria a Dios que eso no vaya a suceder y que la transición se pueda dar en paz. Si surge la transición, si a los Estados Unidos, vuelvo y repito, si a los Estados Unidos de Norteamérica le conviene, Delcy Rodríguez, si se presta para sus intereses, obviamente será una pieza fundamental que estará allí en el poder. Y no digo solamente en el 2026, sino más allá. Ojo con esto. Maduro se preparaba para irse. Maduro, en eso estamos claros. Es que su narrativa, el discurso de narrativa que hacíamos era claro, su forma, su despedida, la idea que tenían. Y esto no solamente lo tenía ella, sino lo tenía Cilia Flores también desde el 29 de julio, cuando tenían todo preparado para irse a Moscú, para irse a Estambul. Incluso a los mismos Estados Unidos de Norteamérica, que le había abierto las puertas con tal de que reconocieran que habían perdido las elecciones. Tomaron el camino más largo, tomaron el camino más feo, y las consecuencias fue eso que vimos ayer. Y que no pasó a mayores, que no hubo 20.000 muertos como en otras invasiones. Ojo, revisen qué ha pasado en Medio Oriente después de cada una de las invasiones. No ha pasado nada positivo. Hay que ser sumamente imparciales al dar información de este calibre. Lo que pasó en Irak, en Libia, en Siria no ha sido positivo. Todo lo contrario. Son países que hoy día, Libia, por ejemplo, está dividido, está partido en pedazos. Irak está partido en pedazos, está recomponiendo aún. Eso mismo va en el 2026 con Irán, que es el eje, lo dijimos en el 25, sigue en el 26, van a ir por Irán. Porque es la forma que el sionismo y que Israel continúe, el Estado inventado de Israel continúe expandiéndose en Medio Oriente. Entonces esto no son casualidades, están cuidando su territorio. Estados Unidos tachó desde el primer momento que llegó Hugo Chávez al poder y que les dijo que había cambiado su forma ideológica porque cometió el gran error. No fue como Evo, por ejemplo, como Lula, que tiene su ideología, pero negociaciones también con Estados Unidos. Era sumamente fácil gobernar porque había que hacer política, no ser héroes aquí. Era hacer política y seguir el camino para que Venezuela hubiese llegado desde donde estaba, de donde se recogió en el año 1998 y se llevó en el año 2008-2009, que había crecido, había bajado la pobreza, los índices de analfabetismo también, y después para el colapso estructural, social que hemos tenido en los últimos años, 10 millones de inmigrantes. 10 millones de personas fuera. Un tercio de la población está fuera de Venezuela. Un tercio que le hace falta a Venezuela para seguir avanzando. Que ese es otro tema. Es un tema clave, esencial para la transición. ¿Cuáles son las garantías que hay para que el venezolano vuelva a su país? Venezolanos que ya tienen trabajo, que ya tienen formación, que están desarrollándose, que tienen incluso nacionalidades, otras nacionalidades, y que tienen un conjunto de hijos, una gran cantidad, considerable cantidad de hijos que ya tienen otra primer nacionalidad. Son peruanos, son colombianos, son ecuatorianos, son españoles, son estadounidenses. ¿Qué va a pasar con esa familia? Ojo con esto, se presenta un tema amplio. Esto es un tema que va a tardar bastante tiempo en resolverse. Delcy Rodríguez no representa cambios, representa continuidad sin desgaste. Y Trump no ofrece una salida, ofrece una historia útil para su electorado. Venezuela hoy no es un problema urgente para el mundo y esa es quizás la mayor victoria del poder que la gobierna. Ojo con esto,
no es un problema urgente para el mundo, y eso lo resolvíamos y lo veíamos ayer. ¿Por qué no es un problema esencial para el mundo en este momento? Porque ya está en manos de los Estados Unidos, según ellos, está en sus manos, va a ser administrada por ellos, y por supuesto que aquí todo es un abrir y cerrar de ojos. Este fue un Geopolítica al Día, recordemos, un análisis sin consigna o el poder sin maquillaje. Si este análisis le aportó contexto, compártalo, porque entender el poder es el primer paso para no ser gobernado por su relato. Ojo con esto. Son funciones, es algo, muchas personas, gracias a los que siguen el programa, a los que me escribieron ayer que por qué no había subido material, subí un video por ahí bastante corto. Emocionalmente estábamos como estaban todos los venezolanos, estaban en otra sintonía, estábamos, la primera parte, la euforia, por supuesto la euforia, después cuando uno empieza a pensar en frío, que ya habíamos pensado en frío desde hace muchísimos meses sobre lo que se viene después del día D. Hoy es el primer día de ese momento, de esa nueva circunstancia, porque estamos en otras circunstancias políticas, en otras circunstancias incluso hasta ideológicas, otras circunstancias incluso hasta económicas, porque ahora los Estados Unidos de Norteamérica se presentan más como la forma, se presenta más como es ideal para aclarar algunas cosas dentro del país. Pues ya todo comienza a cambiar. Así como Venezuela no fue la misma el 6 de marzo, un día después que dicen que Chávez murió, tampoco Venezuela hoy es la misma. No es la misma. Con esto comprendemos muchísimas cosas después de esto, ¿no? Después de lo que pasó ayer. Y vamos a seguir comprendiendo con lo que va a pasar mañana, 5. Recordemos, juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. Posible sentencia para Nicolás Maduro y Cilia Flores en el tribunal de Nueva York. Van a haber negociaciones, por supuesto. Las fuentes como el Pollo Carvajal, como Clever Alcalá, como Leamsi Salazar han sido muy, pero muy pertinentes para el caso del tema del cartel de los soles en Venezuela, el cartel de los soles en América Latina. Eso ha desestructurado un poder. Los Estados Unidos utilizó la narrativa del cartel de los soles, la narrativa del narcotráfico para extraer al jefe, según ellos, de la banda, al jefe. No se está metiendo con el Estado venezolano de lleno, no se está metiendo con la población, y eso lo vimos ayer estructuralmente. Ojo con esto, no fue una invasión militar, fue una extracción coordinada, y coordinada también por poderes internos. Vuelvo y repito, fue consensuada con poderes internos militares, sociales, políticos, económicos también, y por supuesto con ejes de ese nuevo poder. Comienza una nueva Venezuela, seguirá el chavismo en el poder, ya visto desde otra forma, desde una figura femenina ahora. ¿Cómo será esta nueva Venezuela de la transición? Una época histórica para marcar. Estamos marcando historia en el mundo. No hay mal que dure 100 años, ni tampoco cuerpo que lo resista. Los tiempos han cambiado, la tecnología cambió. Si vemos ayer redes sociales, la mediática mundial fue súper exitosa para todos aquellos que venden información, que cobran información también, para aquellos periodistas que tenían 5 meses llevando información de lo que iba a pasar en Venezuela y ya incluso se les estaba dando la espalda porque la información era negada. El hecho era el 31 de diciembre, no se pudo dar el 31 de diciembre por efectos climáticos, según lo que dicen los expertos. Se dio ayer, se dio de madrugada, se dio un viernes antes de cuando cerró la bolsa, cuando cerraron los mercados a nivel mundial para que no se disparara el petróleo, para que no se dispararan los precios del oro. Ojo lo que pasa a lo interno de Venezuela. Hay que controlar también a lo interno de Venezuela y que hayan algunos cambios, que empiecen a haber algunos cambios, transformaciones rápidas en Venezuela, es lo que se espera. Con ello, bueno, me despido. Espero que les haya gustado el programa. Seguimos en esto, los próximos programas van a seguir siendo sobre Venezuela, sobre este proceso de transición, cómo se va a llevar ahora con nuevos actores, ahora la revolución bolivariana con nuevos amigos como Marco Rubio, por ejemplo, como Scholz, el secretario de guerra, como el mismo Donald Trump. Ayer prometió incluso bonos económicos para la población maltratada, para aquellos a los que se le ha ido, todo. El pueblo venezolano también tiene que hacer su parte.
no solamente ser espectadores. El pueblo venezolano no puede seguir siendo espectador. El pueblo venezolano también debe ser parte de la transición. Tiene que haber representantes de la población dentro de la negociación. Más que una transición, es una negociación. Es una negociación para unos salir ilesos y otros pues salir culpables, porque siempre van a haber culpables. Ayer nos sorprendía muchísimo, ya para culminar, nos sorprendía muchísimo la lista de Pamela Bondi en Nueva York, porque Vladimir Padrino López no apareció por ningún lado, después que incluso su cabeza tenía un precio de 15 millones de dólares. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Se incluye en la lista a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente, ya no sé, lo llamemos expresidente, presidente, como ustedes lo quieran. Nicolás Maduro está incluido en la lista del Cartel de los Soles. Diosdado Cabello, por supuesto, sigue en la lista. Ramón Rodríguez Chacín es incluido en la lista. Así que son 5 cabezas. Los hermanos Rodríguez no fueron incluidos en la lista. Padrino López fue sacado de la lista. Ahí es donde yo digo, hubo consenso interno de lo que sucedió. Pronto iremos a saber, porque más rápido cae un mentiroso que un cojo, dice, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos nosotros a comprender muchísimas cosas. Tratemos siempre, de mantener la paz. El pueblo, como insistimos, debe hacer su parte. Quédense en su casa, y se encerraron todos ayer, harían fiestas a lo interno. Obviamente se ha sembrado el miedo en los últimos años. Yo entiendo a la población venezolana. Yo fui parte de toda esa población hasta hace pocos meses, que también sentía miedo, que también sentía pavor de decir las cosas, de que sus escritos salieran publicados dentro del país también. Pero bueno, con miedo no hacemos nada. Con miedo no hacemos absolutamente nada. Quizá, tiempo histórico, enero se presenta como el mes de la democracia venezolana, después del 23 de enero de 1958, se presentó ayer el 3 de enero del año 2026. Lamentablemente, que no fue a lo interno, no fue un golpe de Estado interno, no fue la Fuerza Armada que reaccionó, no fue el pueblo que sacó al gobernante, al mal gobernante que tenía Venezuela, que había sumido a Venezuela en un conflicto, en un caos total, sino que, tuvieron que venir del norte, precisamente, a esos que le dieron tanto la espalda al imperialismo. Tuvieron que venir ellos para poder extraer a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Eso es tema para recapacitar. Y lo que se viene. A mí me interesa es lo que se viene. Ya lo que pasó, pasó. Seguirán hablando. Ayer se burlarán, harán memes. Ya eso no es de interés de este programa. El interés de este programa. ¿Qué se viene? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son las garantías que hay a partir de ahora para nosotros los que estamos afuera y para los que están dentro? Los que siguen manteniendo las instituciones, los que siguen siendo parte de la población, los que siguen siendo parte del mismo sistema, porque hoy no hay otro sistema, hoy es el mismo sistema, el sistema del dólar paralelo, del dólar ahora Binance, que no sé si es real, que llegó a 900 bolívares ayer, no sé, pero ese es el mismo sistema, y ese sistema es el que se tratará de resolver en poco tiempo. Son los sistemas, es el punto, son los problemas los que hay que ir directamente. Me despido, que estén muy bien, hasta un próximo programa, espero que les vaya súper bien. Hasta luego.